Vamos a la escritura, a la palabra de nuestro Dios. Santiago, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 21 al 25. ¿Amén? Amén. ¿Tenemos todos? Amén. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor mío, por poder acercarnos a tu trono de gracia. Gracias, Señor mío, por este día que podemos estar reunidos junto con un grupo de nuestros hermanos, Señor mío, para poder oír tu bendita, gloriosa, poderosa palabra, Señor mío. Rogamos, Señor, no por ella, Señor, sino por nosotros, para que tú nos concedas, Señor, un limpio entendimiento, para que tú nos concedas oído por oír, que tú nos concedas, Señor, un corazón receptible a tu bendita palabra, Señor mío, que podamos nosotros atesorar todas las cosas, Señor, en nuestros corazones, que podamos ser alumbrados, Señor mío, a través de tu palabra, Señor amado, y que podemos ser saciados y edificados por el poder de ella, Señor. Ruego por mi vida para que tú me concedas la gracia suficiente, necesaria, Señor mío, para poder transmitir todo lo que tú has puesto en mi corazón, Señor mío. Creyendo que así será, sometemos, Señor, la dirección de la palabra, Señor, a la autoridad de tu buen espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. La semana pasada miramos acerca de lo que es el engaño. La palabra engañar, engaño, tiene diferentes significados, ¿verdad? Dolos es uno. Habla de trampa, habla de engaño, implica una astucia retorcida, una manipulación, ocultar las verdaderas intenciones que tiene. Pero también la palabra engaño o engañar tiene el significado de hacer errar, de desviar del camino, de seducir, de inducir a otro hacia el error con el fin de apartarlo de la verdad. Engaño. Y vimos que en el principio la serpiente se le apareció también a Eva. La serpiente se le apareció y la buscó engañar con el fin de inducirla al error, ¿verdad? Y desviarla del camino de la verdad, desviarla del camino de Dios, desviarlo del propósito del Señor, desviarlo de todo aquello que el Señor había planeado para sus vidas. La serpiente le dijo, ¿con que de todo árbol del huerto no podéis comer? Eva le dijo, no, de todo árbol del huerto no, solamente de este, porque el Señor dijo que de cierto, que el día que comamos de ese árbol, de cierto vamos a morir. La serpiente le dijo, no van a morir, sino que el día que coman van a ser semejantes a Dios. Y dice que ella vio que el árbol era bueno, que el fruto era codicioso, le pareció bueno a ella, le pareció bueno. O sea, la serpiente lo que hizo fue hacerle ver las cosas de una manera diferente a la que Dios estableció. Hacerle pensar a ella de que en realidad lo que Dios había dicho que era malo no era tan malo, no era tan malo. De hecho que ella comió y no murió, pareciera. Sin embargo, el resultado final de esto fue que dice la Biblia que Dios echó a Adán y echó a Eva del huerto, que incluso puso, ¿verdad?, querubines con espada encendida custodiando el árbol de la vida para que no tomen más de eso. Lo secó y aún trajo consecuencia a cada uno de sus actos delante de nuestro Dios.
fueron engañados. Y Pablo dice, tomando de referencia a estas cosas, dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Esto nos muestra que nosotros podemos caminar rectamente delante del Señor en fidelidad y en lealtad delante de nuestro Señor, pero que la serpiente, esto es el diablo, dice Apocalipsis, ¿verdad? Va a buscar siempre alejarnos, hacernos errar, buscar una trampa para que nosotros caigamos en ella y alejarnos del propósito del Señor. Lo que va a producir, amados hermanos, es lo que la palabra porneia, hablando de engaño, significa una inmoralidad o una falta de pureza en nuestras acciones o en nuestros pensamientos. El cristiano, ¿por qué es engañado? El cristiano no solamente es engañado, sino que también se autoengaña cuando dice esa célebre frase de que ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? A mí no me hace mal. Yo puedo con esto. Y nosotros miramos a Santiago y nos está diciendo, desechad toda inmundicia y abundancia de malicia y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El comienzo de la caída del cristiano es cuando comienza a desechar la palabra de Dios. Y uno puede decir, yo no desecho la palabra de Dios. Para mí la palabra de Dios es lo más importante de mi vida. Bueno, mire, nosotros tenemos ciertas acciones. Por ejemplo, a esto ya lo escuché. Este es otro mensaje más. Esto no me interesa. Yo vine buscando otra cosa y hablaron de esto. Y ciertamente lo que hacemos es desechar la palabra de nuestro Dios. Como dijo el profeta, dijo, le quise dar a conocer las grandezas de mi ley. Les quise dar a conocer las grandezas de mi ley y sin embargo la desecharon. La desecharon, tiraron a sus espaldas, pues endurecieron su corazón como un diamante y arrojaron a sus espaldas la palabra de Dios. Mira, amados hermanos, nosotros también a veces tenemos esa misma actitud y ese es el comienzo de nuestra caída, porque Santiago nos dice, recibid, esa palabra recibir es tomar para uno, es hacerse responsable, es hacernos cargo de lo que el Señor nos está queriendo comunicar. Pero como muchas veces decimos, esto ya lo escuché, lo que estamos haciendo, amados hermanos, es desechar la palabra que Dios tiene para nuestra vida, desechar la advertencia de Dios para nosotros. El escritor a los hebreos dice, mirad que no desechéis aquel que habla. Mirad que no desechéis aquel que habla. No, yo no desecho, sí, muchas veces sí. Tenemos esos famosos despertadores. Este pastor, cuando él habla con las cosas que transmite, las cosas que comunica, pero cuando está hablando, yo no quiero ni escuchar. Lo que estamos haciendo es desechar la palabra de Dios, desechar a aquel que habla. El autoengaño comienza de esa manera. Santiago nos dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Y el autoengaño del cristiano continúa, amados hermanos, cuando pensamos de que nuestra seguridad, la seguridad de nuestra salvación está totalmente asegurada, que no la vamos a perder. Nosotros no hablamos de perder porque vemos que las cosas que podemos ganar en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero el Señor Jesús en el Mateo 24, 4 veces habló, dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Y en el último versículo termina diciendo, porque aún a los escogidos, si es posible, buscará engañar. Quiere decir que nuestra seguridad, amados hermanos, que nosotros decimos tener por causa de haber creído en Cristo, la debemos confirmar todos los días de nuestra vida, porque la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros que el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Se entiende? El que persevera hasta el fin. No es el que va hasta mitad de camino. No es el que corrió un poco de la carrera, no es solamente aquel que dice creer en Cristo, porque nosotros miramos que Jesús reprendió a los fariseos y le dijo a los discípulos, hablándole de ellos, le dijo, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque ellos dicen y los enseñan muy bien, pero no hacen nada de lo que hablan, no hacen nada de lo que dicen. El cristiano, el que acude al culto normalmente, en algún momento de su carrera se convierte en un fariseo.
Como dice también Romanos capítulo 2, hablando también acerca del autoengaño. Tú que dices que no has de hurtar, hurtas. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Porque enseñamos muchas veces a los demás lo que deberían hacer, cuando nosotros tampoco lo hacemos. Enseñamos y aconsejamos a los demás lo que deberían practicar o cómo deberían resolver cierto grado de problema, pero no lo aplicamos a nuestras vidas. Tú que dices que no es de hurtar, hurtas. Tú que dices, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Estamos engañándonos a nosotros mismos cuando oímos la palabra pero no la practicamos. Oímos la palabra pero no la vivimos. Oímos la palabra pero no la recibimos. Oímos la palabra de Dios pero no la aplicamos a nuestra vida. Por eso Santiago dice en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Se da cuenta lo terrible? Una cosa es que me engañe otro, pero el mayor grado, amados hermanos, de peligro es cuando nosotros nos engañamos. El autoengaño tiene que ver con mentirnos a nosotros mismos. Es creer que tenemos un grado de madurez cuando en realidad no lo tenemos. Es creer que podemos llevar una carga cuando en realidad no lo hacemos. Es creernos maduros cuando no lo somos. Es creernos responsables cuando no lo somos. Mire, ¿cómo empieza el autoengaño del cristiano, del Hijo de Dios, el que asiste a las reuniones normalmente? Primero, no hace falta congregarme todo el tiempo. Aunque vaya el domingo está bien. Miramos al salmista y nos dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Qué dijo? ¿Cómo sigue? En su casa. ¿Cuándo? Todo el día. Todo el día. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, es estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para inquirir en su santo templo, para contemplar la hermosura de su santidad. Ah, no, pero eso es el salmista. A mí con una hora el domingo ya estoy bien. No hace falta. ¿Se da cuenta cómo vamos contrario a lo que la palabra dice? Vamos contrario a lo que Dios dice. El salmista decía, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Y nosotros decimos, mejor 1000 fuera que antes que estar en la casa de Dios. Prefiero faltar al culto y pasarla bien en mi casa, con mi familia, o recrearme, que estar en la casa del Señor. Vamos contrario a lo que Dios dice y nos autoengañamos. ¿Por qué? Porque tenemos solamente una fe intelectual, una fe de la mente solamente. Pero no practicamos y no vivimos, amados hermanos, lo que Dios estableció para nosotros. Y ahí comienza nuestra caída. Porque Santiago nos está diciendo algo que tenemos que tomar nosotros conciencia de esto. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y dijimos la semana pasada, hay muchos hermanos que están saliendo, que están siendo engañados, arrastrados por el error, por el pecado, por el engaño. ¿Saben por qué? Porque comenzaron desechando la palabra, desechando a aquel que habla, no practican la vida cristiana, no practican lo que el Señor nos enseña, ¿verdad? Y ahí vamos. Ahí vamos. 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, después 2 veces a la semana, después 1 vez a la semana, después 1 vez cada 15 días, después 1 vez al mes, y después no me hace falta congregarme. Yo creo en Dios, yo creo en Dios. A mi manera. Yo tengo mi relación personal con Dios, mi relación personal con el Señor. Cuando la Biblia nos dice, mirad cuán bueno, signos de admiración. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hechos los apóstoles nos recuerda esas cosas y dice, y los que habían creído, ¿qué hacen? Estaban juntos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan. Estaban juntos. ¿Quiénes? Los que creyeron. No es que venían una vez y se encontraban cada tanto, no. Estaban juntos. Pero como tenemos una fe intelectual, no hace falta congregarnos todo el tiempo. No hace falta ir a la iglesia todo el tiempo. Eso dice el Evangelio moderno. El Evangelio moderno, pero la Biblia nos advierte y dice, mirad, parad vuestros caminos, deteneos, párense y miren por la senda antigua.
¿Cómo eran nuestros hermanos en Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo era la iglesia? Todos los días se reunían, estaban juntos, compartían con alegría, en las casas, en todo lugar, estaban juntos los hermanos. Pero hoy nosotros pensamos que una vez a la semana, media hora, 40 minutos, ya con eso nos sirve, estamos suficientes, estamos bien. Tenemos una relación personal con Dios, personal. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, será bienaventurado en todo lo que hace. El cristiano, nosotros como hijos de Dios, yo honro a mi papá, honro a mi mamá. Hago lo que ellos me dicen, aunque no me gusta. Aunque no me gusta, hago lo que ellos me dicen, no me queda de otra. Cuando yo digo no me queda de otra, ¿eso es honra? ¿Los padres qué dicen? Cuando un hijo obedece porque no le queda de otra, ¿eso es honra? No. Es una obediencia disfrazada solamente, pero en su corazón no lo quiere hacer. No tiene disposición, no lo hace con alegría. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Hay promesa de parte del Señor. Porque si no, no. La Biblia dice, y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor. Hacedlo de corazón, con alegría, con un buen ánimo, con ánimo pronto. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versos 6, 7 y 8. ¿Alguien tiene? A ver, ¿quién quiere leer? ¿Sí? Capítulo 6, versos 6, 7 y 8. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que no instruye. No se engañe, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Haga partícipe aquel que lo instruye. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Haga partícipe para que se pueda gozar, se puedan alegrar, para que haya bendición, haya alegría, haya armonía. Haga partícipe aquel que lo instruye en la palabra. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el pastor es responsable de todas las cosas malas que suceden, de los efectos negativos de las cosas que hacemos. El pastor es responsable. De las cosas buenas es porque yo lo hice. ¿Se entiende? Pero la Biblia nos está mostrando, haga partícipe para que todos nos podamos gozar, nos podamos alegrar y ver la mano del Señor. No os engañéis, dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Santiago y Pablo están de acuerdo, no os engañéis. El autoengaño tiene que ver con mentirnos a nosotros mismos. El autoengaño tiene que ver con las apariencias. ¿Se acuerda que la Biblia dice el apóstol Pablo que algunos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ello? Tienen apariencia, se están autoengañando, porque delante de todos muestran una conducta, una imagen que en realidad no es la verdadera. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ello. Por ejemplo, amados hermanos, Caín mató a su hermano porque estaba enojado contra él. Cuando Dios le sale al encuentro, ¿dónde está tu hermano? Y él le responde, ¿acaso yo soy guarda? Sí,
Él se estaba engañando a sí mismo, estaba queriendo mostrarle que en realidad él no tenía responsabilidad con su hermano, pero él sí, amados hermanos, como era el mayor, tenía responsabilidad sobre él. Tenía la responsabilidad de cuidarlo, de vigilar, de velar por él. Saúl se autoengañó. Saúl recibió la palabra de Dios a través de Samuel, que tenía que ir y conquistar, que tenía que ir a matar a todos los animales, todas las bestias, a todo hombre. No reconozcas a nadie, le dijo, mata a todos. Sin embargo, cuando Samuel lo va a ver a Saúl, le pregunta, ¿qué son esos ríos, esas ovejas? ¿Quiénes son? Es que el pueblo lo tomó para sacrificar a Jehová. Vamos a sacrificar a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué no atendiste a la voz de Jehová?, le dijo Samuel. ¿Por qué no atendiste a la voz de Dios? Si el Señor te dijo que mates a todos, tenías que matar a todos. No, lo hice. Lo que pasa es que el pueblo... Y en ese capítulo 15 de Primera de Samuel, dos cosas que son interesantes. Una, Saúl le dice a Samuel, trajimos estos animales para sacrificar a tu Dios, le dice Samuel. A tu Dios. No es nuestro Dios, es tu Dios. Primero se separó. Dios no era su Dios. Y Samuel le dice que mejor que la obediencia, que mejor que los sacrificios es la obediencia. Mejor que todo sacrificio es la obediencia. Y lo que nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, es a obedecer a nuestro Dios, a obedecer a su palabra, a tener una dependencia de Él, a mirar las Escrituras para que todo lo que nosotros hagamos, para que cada decisión que tomamos se ajuste a lo que Dios nos muestra a nosotros. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que falta el culto? ¿Qué tiene de malo que mire una película de terror? ¿Qué tiene de malo que tome una cervecita? ¿Qué tiene de malo un vaso de vinito? ¿Qué tiene de malo que me haga un tatuaje? ¿Qué tiene de malo? Si todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? Abrimos puertas y no nos damos cuenta. Porque así también comenzó la caída de Sansón. Sansón se autoengañaba creyendo que el poder estaba en él, creyendo que él iba a poder con los filisteos. Se autoengañaba. Hasta que hubo un momento que dice la Biblia que Jehová salió de él y él no se dio cuenta. Un hombre que fue llamado a ser instrumento de Dios terminó siendo un juguete para los filisteos. Lo primero que le sucedió a Sansón cuando lo trajeron fue que le quemaron los ojos, o sea, ya no pudo ver. No podía ver, no podía contemplarlo al Señor, no podía ver las cosas que antes veía. Cuando nosotros caminamos erróneamente delante del Señor, sin temor de Dios, sin temor del Señor, porque recordemos esto, recordemos siempre esto, que cada uno de nuestros actos tiene su consecuencia. Todo lo que el hombre sembrare, esto cosechará. El que siembra para la carne, segará la carne corrupción. El que siembra para el espíritu, segará el espíritu vida eterna, o vida y paz, dice Pablo a los Romanos. Todo acto tiene consecuencia. Cada una de nuestras acciones va a traer consigo su consecuencia. No somos víctimas de la situación. No es que Dios me abandonó, no es que Dios me dejó, no es que Dios no me ama más, no es que Dios retiró su amparo, no. Son las consecuencias. Estás cosechando lo que sembraste. ¿En qué campo sembraste? ¿En la carne o en el espíritu? Si sembraste para la carne, no te quejes, es tu cosecha. Si no tenés paz, si no tenés tranquilidad, si hay cosas que se alejaron de tu vida, hay que volverse al Señor, hay que arrepentirse, hay que cambiar de actitud, hay que cambiar de pensamiento, porque fuiste engañado, fuiste engañada, hay que cambiar de pensamiento, hay que girar 180 grados y volvernos, correr a los pies de Cristo. El hijo pródigo se autoengañó, le pidió al padre la herencia creyendo que tenía la capacidad de poder manejarlo todo, pero ¿sabe qué? Desechó todo. Perdió todo lo que tenía y cuando estaba comiendo comida de cerdos, estaba con los cerdos comiendo, se dio cuenta, dice la Biblia, volvió en sí y se dio cuenta que en la casa de su padre aún los jornaleros estaban mejor que él. Se autoengañó.
Queremos nosotros llegar a esa dimensión, amados hermanos, para volvernos a los pies de Cristo, para depender de Él y de su palabra. Queremos nosotros sufrir esas consecuencias para darnos cuenta que nos estamos alejando de nuestro Señor. La Biblia dice, no os engañéis. Reciban la palabra de Dios, porque esta puede salvar vuestras almas. Cuando nosotros desechamos la palabra, nosotros, amados hermanos, nos vamos alejando cada día un poquito más del Señor, y cuando nos damos cuenta, estamos como el hijo pródigo comiendo entre los cerdos, viviendo como ellos, exactamente igual, con la única diferencia que cada tanto mencionamos el nombre de Cristo. Una fe meramente intelectual. Una fe meramente intelectual. Lo que necesitamos nosotros es volvernos al Señor, quebrantar, humillarnos delante del Señor. ¿Sabe lo que hace una persona que está autoengañada? O sea, que se engaña a sí mismo. No confiesa sus pecados, no reconoce sus errores, no reconoce su falla, no reconoce que se equivocó. Natán confrontó a David. Y en ese mismo instante David se postró y dijo, yo he pecado, se hizo responsable. Pero ¿cuánto tiempo estuvo David sin reconocer? Pero cuando vino un hombre de parte de Dios y le dijo cuál era su verdadera condición, lo confrontó con la palabra, él no le echó la culpa a los demás, se hizo responsable. Señor, fui yo. Acá estoy, Señor, trata conmigo, límpiame con hisopo. ¿Por qué David le dijo al Señor, límpiame con hisopo? El hisopo se utilizaba para limpiar a los animales inmundos. Para eso se usaba el hisopo en ese tiempo, para poder a los animales que tenían inmundicia, que eran inmundos, lo tocaban con hisopo. David se sintió de esa manera, se sintió así. Por eso le dijo al Señor, límpiame con hisopo, Señor. Límpiame. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Renueva en mí un espíritu, Señor. Y yo enseñaré a los pecadores tus caminos. Esa es la actitud de un hombre, de una mujer, que no se autoengaña, sino que reconoce su falla, sus errores delante del Señor. Miren, amados hermanos, nosotros no dejaremos de hablar del pecado, no dejaremos de hablar de que el pecado nos arrastra, nos aleja de la presencia de nuestro Señor, que el pecado destruye hogares, que el pecado destruye familias, que el pecado destruyó y destruye y seguirá destruyendo vidas completas, vidas de hombres y mujeres aún que fueron llamados por nuestro Señor. No dejaremos de anunciar de que el pecado es totalmente destructivo para la vida de una persona, en el pensamiento, en el alma, en el corazón de una persona. Y que si nosotros le damos lugar al pecado, abrimos una puerta, ¿sabe qué? La Biblia dice que el postrer estado viene a ser peor todavía. No nos podemos engañar creyendo, no, yo creo en Dios, no pasa nada, pero ¿por qué estás viviendo así? ¿Por qué esas decisiones? ¿Por qué tu mal genio? ¿Por qué tu mal carácter? ¿Por qué la falta de paz? ¿Por qué la falta de alegría? ¿Por qué no te vas a la iglesia? ¿Por qué no te congregás? ¿Por qué no buscas al Señor como antes lo hacía? Es que no sabes lo que me hicieron, es que no sabes lo que me pasa, es que no sabes lo que siento. Sí, sé una sola cosa, que necesitamos a Cristo, que necesitamos de Cristo, que necesitamos de nuestro Señor. Por eso Santiago dice, no os engañéis a vosotros mismos, reciban con mansedumbre la palabra implantada en vuestros corazones, no la desechen. No la desechen. El comienzo del autoengaño es cuando nosotros desechamos la palabra de nuestro Dios, pensando que ya sabemos, que ya lo creemos todo, que ya entendemos todo. Mi amado hermano, no es así. No es así. Pablo, el gran apóstol de la iglesia, el apóstol de los gentiles, el gran hombre de Dios, él dijo, no pretendo yo haberlo alcanzado todo ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa si hago, no hago dos, hago una cosa, ciertamente olvidando lo que queda atrás y metiendo lo que está delante, para ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Jesucristo. Se esforzaba. Esa palabra vestiendo es esforzarse, es extenderse con las manos en alto para poder lograr algo, para poder alcanzar algo. Es un esfuerzo sobrenatural, es dar más allá de nuestras fuerzas.
Eso estaba haciendo Pablo, olvidando lo que quedó atrás. Quizás hasta el día de ayer, incluso hasta el día de hoy, fallé delante del Señor, pero hoy olvido todo lo que quedó atrás y me voy a extender a lo que está delante. Voy a buscar el rostro de mi Señor, voy a inquirir en su santo templo, voy a buscar la comunión íntima con mi Señor, me voy a quebrantar delante de Él, me voy a humillar, porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Me voy a humillar para que Dios haga su obra dentro mío. Es lo que necesitamos. ¿Sabe por qué? Tesalonicenses nos muestra, ¿saben por qué fueron engañados? Por cuanto no recibieron el amor por la verdad. No aman al Señor, no aman la palabra. Se aman a sí mismos, pero no aman al Señor. Se aman a sí mismos, pero no aman su palabra. Se aman a sí mismos, pero no aman la ley del Señor. Nosotros, amados hermanos, debemos amar la ley de Dios, amar su palabra, amar su consejo, amarlo, todo lo que Él tiene preparado para nuestra vida, amar todo lo que Él nos ha dado y cuidarlo con celo santo, cuidarlo con esfuerzo, con valentía. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, debe ser todos los días de nuestras vidas. Debe ser una regla de medida todos los días. Hoy me tengo que esforzar y ser valiente, me voy a esforzar por cuidar a mis hijos, por cuidar a mi esposa, por amarla, por trabajar. O sea, todo lo que hago, lo hago para el Señor. Todo lo que hago, lo hago con esfuerzo, lo hago con alegría, lo hago con amor, lo hago con pasión. No lo hago porque estoy obligado o porque no me queda de otra. No os engañéis, no os engañéis. El autoengaño ha destruido a miles y miles de cristianos. El autoengaño ha destruido a miles y miles de cristianos que estaban en un altar alabando, adorando al Señor, llamados, talentos, gracia de parte del Señor, pero que ahora están tan alejados del propósito del Señor. Pero cada tanto van a la iglesia, cada tanto invocan el nombre de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que a los hombres podemos persuadir, pero a Dios le es manifiesto lo que nosotros somos. Podemos tener apariencia externa de ser buenos hermanitos, buenas hermanitas. Qué buen pastor este, buen pastor. Qué buen hermano es esto, buen hermano. No estamos poniendo en tela de juicio, estamos diciendo que tenemos que velar, que tenemos que cuidar, que tenemos que esforzarnos en la gracia del Señor y amar la palabra de nuestro Dios. Si hay algo que hemos abandonado son dos cosas, es la palabra y el tiempo de intimidad con nuestro Señor. Por eso que el Señor nos habló de la intimidad, no nos habló de la oración, no nos habló del clamor, de la intimidad con Él, acercarnos para contemplarlo a Él, para ver su gracia, su poder, su señorío, su majestad, su ayuda, su asistencia. Cuando el peregrino cayó en el pantano de Saliento, clamó por auxilio y ahí apareció auxilio. El peregrino le preguntó, ¿a todos ayudas? No, solamente a los que piden auxilio. Vio el auxilio del Señor, porque clamó a Dios y el Señor respondió. ¿Qué hacemos nosotros cuando caemos en el pantano de Saliento? Cuando nos desanimamos, cuando nuestras fuerzas se debilitan. La Biblia dice, por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomen toda la armadura del Señor para que puedan resistir y habiendo acabado el día malo, puedan estar firmes. ¿Qué hacemos nosotros? Salimos corriendo al mundo, salimos corriendo porque no damos más, nos alejamos del Señor. Voy a tomarme un tiempo para relajarme. No, amados hermanos, no funciona de esa manera. No os engañéis. ¿Cómo estás? Ahora estoy mejor. Eso es apariencia. Aparentemente estamos mejor. Aparentemente. El tema es cuando nosotros rindamos cuenta delante de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga, que la gracia de Dios sea con todos ustedes y que podamos reflexionar en estas cosas. Uno te puede engañar, externamente puede pasar que nos engañan. Pero no se autoengañe usted, no nos autoengañemos nosotros mismos. Examinémonos y mirémonos en el espejo de la palabra de nuestro Dios. Y ahí vamos a ver cuál es nuestro verdadero estado delante de nuestro Señor. Vamos a ponernos en pie, que el Señor les bendiga mucho.